Centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Oh, Cristo. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás. Pero nuestra vida tiene que ser siempre un estar alcanzando gente, un estar hablando, no por un evento, sino siempre. Entonces, una vez que se predica a la gente y la palabra empieza a caer en esa buena tierra, hay que estar ahí trabajando esa tierra, y esa es la parte de ir haciendo discípulos de Cristo, enseñarles cómo es. Entonces, Jesús desde que llegó, empezó su ministerio, resaltó la importancia de esto, porque era una manera de que el reino de Dios continuara y se estableciera. Dice Mateo 4:17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Sí, está dando el mensaje de arrepentimiento, de salvación. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo, ¿qué les dijo? Venid en pos de mí y os haré pescadores ¿de qué? De hombres, ¿verdad? O sea, no solo fue la parte de decir, recibe el mensaje de salvación, sino yo te quiero hacer pescador de hombres, ¿verdad? Que otros puedan venir al arrepentimiento también a través de que tú les hables, ¿sí? Ellos entonces, dejando al instante las redes, o sea, dejando lo que estaban haciendo, le siguieron, ¿sí? Entonces habla de que le dieron importancia, mayor importancia a lo que Jesús estaba diciendo sobre todo lo demás que era necesario, pero sobre lo que Jesús, sobre el interés de Jesús, le dieron la importancia y le siguieron, ¿sí? Pasando de allí vio otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Se les dijo lo mismo, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, ¿sí?, le siguieron, ¿sí? Se hicieron sus discípulos de Cristo, ¿verdad? Y así luego vemos Mateo y luego otros, cómo Jesús sigue llamando, y él predicaba y llamaba a la gente, pero no todos venían a ser sus discípulos, ¿sí? Entonces, él quería esos hijos de Dios, esos discípulos en quien pudiera dejar su enseñanza, pudiera dejar impregnado el reino de Dios, como era el reino de Dios, para que ellos pudieran extenderlo. Mateo 28. Entonces Jesús en dos partes inicia su ministerio y empieza llamando a discípulos, y se va al final y dice, ¿saben qué? Tienen que llevar este mensaje y hacer discípulos. O sea, esa es su chamba, ¿sí? Hoy en día ya no se quiere invertir tiempo tan fácil en la gente, ¿verdad? Queremos más todo a control remoto. Hoy en día estamos acostumbrados más a lo instantáneo y no hacer un mayor esfuerzo, a veces porque no estamos acostumbrados, porque lo hemos visto de otra manera, pero tenemos todos que hacerlo,
¿sí? Todos, cada uno de nosotros. Mateo 28:16 dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: ¿toda qué? Potestad, ¿sí? Eso quiere decir una palabra que es exousia, que significa privilegio, fuerza, capacidad, autoridad, derecho o poder. Todo el derecho, el poder, la autoridad me es dada, decía Jesús, en el cielo y en la tierra, ¿sí? Por tanto, id, le dice. O sea, y esa palabra literalmente es atraviesen, viajen, salgan, vayan, ¿verdad? Crucen lo que tengan que cruzar, pero por tanto, id. O sea, porque toda esa autoridad me es dada y yo se las estoy delegando a ustedes como a mis discípulos, ¿sí? Vayan, ¿sí? O sea, no podemos ir en nuestro nombre, no podemos ir en lo que nosotros pensamos. Tenemos que ir en el nombre de Jesús, porque el que convence es Jesús. No podemos ir en nuestros recursos, porque estaremos muy limitados. No podemos querer convencer a la gente, por favor, o sea, no. Quien los va a convencer es el Espíritu Santo. Entonces, por eso dice, todo poder, toda potestad, y entonces yo lo he tomado, he pagado el precio en la cruz y todo, y ahora tienen eso de mí, han sido reconciliados y tienen esa autoridad como hijos de Dios y discípulos, ¿sí? Entonces pueden ir, ¿sí? Y hacer, no nada más decir, sino luego hacer discípulos, ¿verdad? Y un discípulo es un alumno, ¿verdad? Hagan alumnos, ¿verdad? Aprendices a todas las naciones, ¿sí? O sea, a donde puedas, ¿verdad? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿sí? Y luego dice, ¿qué más? Enseñándoles, ¿sí? O sea, dándoles instrucción. Y esta palabra viene enseñándoles, una palabra que es didasco, que significa enseñar frecuentemente, no solo ir y decir una vez. Es como a los hijos, vas y enseñas frecuentemente, pum, una vez, pum, otra vez, pum, otra vez, pum, hasta que entienda la instrucción y se haga algo constante en su vida, ¿verdad? Dios viene hacia nuestra vida una vez y otra vez y nos dice, habla, predica, haz esto, y tú ya lo oímos y decimos, sí lo voy a hacer, pero Dios viene otra vez y te dice, ¿qué pasó? ¿No? Hazlo, ¿verdad? Y tú dices, sí lo voy a hacer, ¿verdad? O decimos, sí lo voy a hacer, o en la oración, ¿qué pasó? Pues ya sabes lo que tienes que hacer, ya sabemos lo que tenemos que hacer, y viene Dios otra vez y dice, da otra vez la instrucción, ¿verdad? Y si somos discípulos, aunque a veces no obedecemos inmediatamente, ¿verdad? A veces sí, pero el discípulo tarde que temprano va a obedecer lo que el maestro dice. Entonces hay que animarnos, porque aunque a veces pasamos por periodos así como de un lapsus ahí que nos adormecemos, Dios nos despierta y dice, órale, y el que es discípulo va a ir y va a obedecer a su maestro, porque quiere agradarle, dice, enseñándoles, ¿sí? Frecuentemente, ¿sí? Que guarden, y esa palabra quiere decir, como cuando alguien está cuidando a otro, que dice, cuando tú le dices, échale el ojo, ¿no? A mi hijo o a mi hija, si le eches el ojo, si le eches el ojito, sí. Y si estás distraído, no le vas a echar bien el ojo. Y dices, ¿dónde está? ¿Dónde está fulano? ¿Dónde está Johan? ¿Dónde está? Ay, me lo encargaron, ¿verdad? Y entonces andas ahí, de repente te distraes y ya no estás echándole el ojo. Entonces de ahí viene esa palabra, ¿sí? Propiamente de mantener el ojo sobre algo, ¿verdad? De guardar. Entonces, enseñándole a los alumnos, a los discípulos, ¿sí? Frecuentemente, esa es la manera,
que guarden, ¿sí? O sea, que tengan el ojo en lo que Dios dice, ¿sí? Que no se desvíen de lo que Dios dice. Vuélvelo a leer, vuelve a orar, vuelve hasta que lo entiendas, ¿verdad? Es que no entiendo la salvación. Bueno, pues se recibe, ¿verdad? Por fe, pero vamos a pedir que el Espíritu Santo te revele y por medio de la palabra insistimos. Es cuando estamos orando y de repente Dios viene y hace algo en nuestra vida y nos responde todo aquello que venimos orando, ¿sí? Pero siempre un discípulo tiene que disponerse, ¿verdad? Por eso Jesús les dice, pues estén sobre eso, estén sobre la instrucción, estén, ¿verdad? Aunque les cueste otra vez, aunque lo rechacen otra vez, aunque se desanimen otra vez, aunque digan, pues como que no va a salir otra vez, aunque dices, pues espero que pase algo bueno otra vez, ¿sí? Aunque no lo veamos con nuestros ojos naturales, otra vez y otra vez, porque a su tiempo todo eso va a dar fruto. Enseñándoles que guarden, ¿sí? Eso es también custodiar, preservar, ¿verdad? Como alguien que está ahí vigilante, ¿no? Que no se me escape. Entonces eso es, a ese grado de guardar la enseñanza, tenemos que hacerlo, ¿sí? Enseñándoles que guarden. ¿Qué dice? Todas. ¿Cuántas? Todas. Cada una de las cosas que yo os he mandado, ¿verdad? Es común que guardemos una o nos carguemos a otra, pero es difícil que tengamos un balance y guardemos todas las cosas. Nos podemos vertir en el servicio dentro de la iglesia y podemos descuidar el hablar de Dios fuera de la iglesia. Entonces todo lo tenemos que hacer, pero tenemos nosotros que poner atención a cada punto, ¿sí? Tenemos que atender a nuestra familia, tenemos que tomar tiempo para la familia, también tenemos que tomar tiempo para servir a Dios, para cada área, ¿no? Para lo que estamos haciendo en los trabajos, en la escuela, en todo tenemos que tomar tiempo, ¿no? Entonces Jesús viene y dice que guarden todas las cosas que os he mandado, ¿sí? O sea, todos los mandamientos. Y nos alienta, ¿verdad? ¿Qué vamos a guardar? Bueno, lo que está en la Biblia, lo que está en la Escritura, ¿sí? Hay mucho que tenemos que aprender, entonces dice, guarda todo, ¿sí? Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿sí? O sea, no estamos solos, ¿verdad? Aunque a veces nos podemos sentir solos, no estamos solos, si somos hijos de Dios. Dios está con nosotros. Entonces, Él está diciendo, toda potestad, o sea, tienes el respaldo, ¿sí? Aunque tus ojos naturales no lo ven, en el Espíritu lo tienes. Por tanto, ¿va? Ve y haz, ¿sí? Enseña frecuentemente, que no quiten el ojo, que no quiten el dedo del renglón, y nosotros tampoco quitarlo como discípulos. Eso es para enseñarle a otros, pero también Jesús nos los está enseñando, ¿sí? Dice, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, ¿verdad? Hasta el fin del mundo. O sea, no nos deja, ¿verdad? Dios va a estar ahí. Cuando nosotros le estemos hablando a otro, Dios está en nosotros y con nosotros, porque Él es el que convence. Entonces, no por eso tenemos que humillarnos y no hacerlo en nuestra fuerza, sino decir, Señor, no es nada más hacer, tengo que ir lleno de ti, tengo que ir conectado contigo y pon que tu Espíritu hable a través de mí, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante los discípulos, ¿verdad? A veces puede haber muchos simpatizantes, podemos ser muchos simpatizantes, pero discípulos realmente que se parezcan al maestro, hay pocos. Que quieran obedecer todo, hay pocos realmente. Sí, dice, Jesús hizo discípulos en quienes vertió su enseñanza y su espíritu. Mateo 5, por favor, capítulo 5, versículo 1.
dice, habla aquí del Sermón del Monte, que hoy no lo vamos a ver, más adelante, sí, dice el versículo 1, viendo la multitud, o sea, la vio, ¿qué dice que hizo? Subió al monte y sentándose, que era normalmente una postura, cuando el maestro se sentaba, entonces lo rodeaban sus discípulos. ¿Por qué? Porque cuando paraba el maestro, era momento de escuchar, porque en ese momento iba a impartir algo, ¿sí? Entonces, de ahí viene, y si sentándose, vinieron a él sus discípulos. En Lucas 6:20, que es el pasaje paralelo, dice, y alzando los ojos hacia sus discípulos, les decía, ¿sí? O sea, allá estaba la multitud, él dice que subió al monte, y a quienes se los dijo, ¿verdad? O a quienes miró, ¿verdad? A lo mejor la demás gente obviamente estaba escuchando, pero con quienes se sentó, dice que vinieron a él sus discípulos, o por lo menos se acercaron más, y les dio la instrucción, porque a Jesús le interesaba que los discípulos la siguieran, ¿sí? Dice, y abriendo su boca, les enseñaba, ¿verdad? Jesús siempre tomaba tiempo para enseñar, y venían los discípulos y decían, no entiendo esta parábola, explícanos. A veces en nuestra vida vamos a decir, Señor, no entiendo esto, explícame. Bueno, pues vea la palabra y ahí te va a explicar, ¿verdad? Y luego Jesús los estuvo entrenando y luego les digo, bueno, ya vieron cómo oré por enfermos, ya vieron, ¿no? Que estuve predicando, ya han visto muchas cosas, ahora les doy autoridad y vayan y háganlo, ¿no? Dice que ellos regresaron con alegría, con regocijo, los demonios se nos sujetan, pasó esto, pasó, ¿verdad? Dice, bueno, alégrense de que su nombre esté, de que tengan salvación, ¿no? Más que otra cosa. Pero ellos pudieron ver cómo es una realidad todo esto. Entonces, ¿por qué es tan importante para Jesús? Porque el reino de Dios se extiende a través de sus discípulos, ¿sí? Hoy hay muchos que no son verdaderos discípulos y avientan unos rollos que también se extienden, ¿verdad? Avientan unas enseñanzas chuecas que también se extienden. Hacen discípulos chuecos que también se extienden. Y entonces reproduce, porque como discípulos una de las características es que vamos a reproducirnos en otros, ¿sí? Si está acertado lo que hacemos o no, de todas maneras se va a reproducir. Por eso es muy importante la enseñanza. Yo estoy convencido que la enseñanza bíblica hace un cambio en nuestra vida, y entonces primero tenemos que recibir la enseñanza como lo hemos hecho y luego tenemos que ir porque ya tenemos la enseñanza. A veces nos come el ir, pero tenemos que tener la enseñanza. Ahora no nos podemos quedar nada más con la enseñanza y no ir, porque entonces nos volvemos religiosos o nada más pues sí lo sé, pero no lo hago. Entonces esa fe es muerta. La verdadera fe es la que lleva esas obras, ¿sí? Que son resultado de ese haber creído en Dios. Entonces el reino de Dios se extiende a través de los discípulos, ¿sí? A través de los discípulos. Entonces Jesús se tomó el tiempo para formarlos. Tenía unos más cercanos, a otros un poco menos, pero los estuvo formando, ¿sí? No todos le salieron buenos discípulos, ¿verdad? Le salió ahí un Judas por ahí, pero bueno, o sea, él de todas maneras le enseñó, él de todas maneras lo tomó en cuenta, él de todas maneras quería, ¿verdad? Que ahí pasara como a otros discípulos. Muchos se voltearon, muchos dijeron sí, pusieron pretexto, nada más espérame que entierra a mi padre, espérame que haga esto, espérame que haga otro. Luego vamos a hablar de los pretextos de los discípulos, pero espérame, ¿verdad? Y a veces nosotros como discípulos también nos podemos comportar a veces así, espérame Señor, y espérame, ¿no? Y a veces nos pueden pasar días, nos pueden pasar meses, nos pueden pasar años, nos puede pasar toda una vida, y nosotros no hacer lo que Dios dice, ¿no? Entonces,
Esa comisión es para todos. Para todos, para los pequeños, para los grandes, para los que están bajo autoridad, para los que están en autoridad. No es una encomienda, esta no es una encomienda que el pastor debe hacerle a las ovejas nada más, que Dios lo dijo. Es una encomienda también para el pastor, es una encomienda también para todos, toda la iglesia, para todos nosotros, todos los hijos de Dios. Tenemos que ir y predicar y hablar, ¿sí? Tenemos que hacerlo, porque es bien fácil decir, pues trae a alguien, ¿no? ¿Por qué no traes a alguien? Pero más bien tenemos que decir, bueno, ¿por qué no traigo yo a alguien, no? ¿Por qué no yo voy, busco a alguien? ¿Por qué no yo voy y hablo? ¿Por qué yo, o sea, no fijándome en lo que el otro hace, sino animándonos unos a otros a decir, vamos a hacerlo, vamos a hacer lo que Dios quiere, ¿sí? Entonces, es tan importante el discipulado, ¿verdad? Que a veces pensamos que discipulado nada más es recibir una enseñanza. Les voy a dar discipulado, y sí, es parte, la enseñanza es una parte, pero es la enseñanza teórica y también la práctica, ¿sí? Jesús le está diciendo, véanme a mí vivir, ¿verdad? Y eso es lo que a veces es complicado porque tenemos que dar ese ejemplo, ¿sí? Entonces los verdaderos discípulos se aseguran que la enseñanza del maestro sea aprendida correctamente y se aseguran de que el mensaje no se diluya, ¿sí? O sea, son celosos de la enseñanza, son celosos de no diluir el mensaje, de no rebajar. Si a Cristo le costó todo y está diciendo que nos va a costar todo, no decir, ay, pues no te preocupes, no te va a costar nada seguir a Cristo, ¿verdad? Yo lo diluyo, ¿verdad? El chiste es que vengas, el chiste es que estés aquí, el chiste es esto, el chiste es que seas salvo. Y que entiendan también, los verdaderos discípulos entendían el precio. Por eso no todos se hacían discípulos, porque decían, ay caray, Jesús les hablaba a las multitudes, decían, pues vamos cuando haya la bendición, nos den de comer, vamos porque ahí hay bendición, vamos a recibir porque ahí nuestra familia es bendecida, queremos que Dios bendiga nuestra economía, nuestra salud, todo, ¿verdad? Hay mucha gente simpatizante que así viene, pero el verdadero discípulo requiere un compromiso, requiere más de nosotros decir, ay caray, ¿sí? Entonces, ¿dónde tenemos las instrucciones? En la palabra de Dios, ¿verdad? Nos dejó ahí la instrucción, ¿sí? Dice Primera de Pedro 2:21, Primera de Pedro capítulo 2, versículo 21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. Primera de Pedro 2:21, dejándonos, dice en la última parte, ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Ah? O sea, nos dejó ejemplo, hay que imitarlo, ¿sí? Hay que imitarlo. Entonces, el llamado de Dios fue a arrepentirnos, pero también a ser sus discípulos. ¿Ah? Dice Primera de Juan 2:6, el que dice que permanece en él, Primera de Juan capítulo 2, versículo 6, debe andar como él anduvo. ¿Sí? El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Sí? Entonces, eso es, ¿verdad? Tenemos que revisar nuestra vida y decir, no, pues no ando como que, no. No estoy andando como él anduvo en esto, o en esto, o en esto, ¿no? A lo mejor en esto sí y en esto sí. Pero en esta parte, en esta área no estoy entendiendo y necesito imitar a Cristo, ¿sí? Entonces,
tenemos que hacer esos discípulos. ¿Qué es un discípulo? Ya lo dijimos, una persona que aprende, ¿verdad? Una doctrina o enseñanza o creencia y que está bajo la dirección de un maestro, ¿sí? No puede ser discípulo aquel que anda solo, no tiene alguien que le enseñe, ¿verdad? En nuestro caso, pues primeramente Cristo, o sea, no, pues yo ando solo. ¿Cómo? ¿Quién te enseña? ¿Sí? O sea, tenemos que ser instruidos todos, absolutamente todos, por Cristo siempre, por la palabra, por otros, ¿verdad? Entonces, el discípulo anda bajo la dirección de un maestro. El maestro le dice, por aquí, por ahí no, por allá, ¿verdad? Entonces, es uno que sigue la enseñanza de otro. Pero me gustó una definición que encontré que dice que es un aprendiz que no solo que mete su pensamiento en aprender la enseñanza, pero lo acompaña de esfuerzo, ¿sí? Ese es para la palabra discípulo que se usa en la Biblia, que es el matetes. Es un aprendiz que no solo denota un pensamiento o que está de acuerdo en el pensamiento, sino que lo acompaña con un esfuerzo, ¿sí? Pues hazlo, como le decimos a los hijos. A ver, lo hago una vez y luego tú lo haces, ¿verdad? Y luego lo vuelves a intentar, ¿sí? Entonces un discípulo no es nada más alguien que aprende, sino es un partidario, alguien que defiende y apoya la idea, ¿verdad? Que es parte de ella aún con su vida misma. Si es un partidario que es parte con su vida, que es parte, que defiende la idea, que no solo dice, pues sí, estoy de acuerdo, sino estoy de acuerdo y lo vivo, así es, ¿sí? Entonces somos partidarios de la enseñanza de Cristo. Entonces un discípulo participa, un discípulo también nos habla de que está bajo la instrucción de un maestro, y eso habla de que está bajo el señorío también de Jesucristo, ¿no? Que ya vimos en la serie pasada que es nuestro Señor y Salvador. ¿Qué significa que sea nuestro Señor y también nuestro Salvador? Pero es alguien que está bajo el señorío, o sea, que no se manda así mismo, ¿verdad? Que no va a hacer lo que él quiere, sino que va a hacer lo que Cristo quiere, ¿sí? Entonces, un discípulo, en pocas palabras, es un seguidor, ¿sí? Lucas 9, capítulo 23, Lucas 9, capítulo 23. Capítulo 9, versículo 23, perdón. Capítulo 9, versículo 23. Hay dos elementos para terminar con esto. Hay mucho que hablar de los discípulos específicamente, pero hay dos partes que caracterizan a todos los discípulos. La primera es que tiene que ver una muerte a ti mismo, y nosotros ya vimos todos estos versículos de Lucas 9, ¿sí? Y la segunda es que todo discípulo tiene que reproducirse o dar fruto, ¿sí? O sea, todo discípulo es productivo y se niega a sí mismo, ¿sí? Entonces, Lucas 9 dice, y decía, ¿verdad? Llamaba, rompía el silencio a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, ¿verdad? O sea, niegue su naturaleza antigua del viejo hombre, renuncie a sus derechos, ¿sí? Y entienda que tiene un nuevo dueño. Dice, tome su cruz y sígame, ¿sí? O sea, toma la cruz, calcula el costo, es lo que significa, eso ya lo vimos, calcula el costo
y luego sígueme, ¿sí? Entonces Jesús se los esclarece. Primero llegó y les dijo, decía, veía a los dos hermanos, les decía, síganme. Y ellos, sin haber recibido esta instrucción, al instante se dejaron todo y le siguieron. Pero luego Jesús les aclara un poco más y dice, bueno, si alguno quiere venir, de esto se trata, ¿verdad? De muerte. Te niegas, ¿sí? Calculas el precio, que es muerte, porque mueres a ti mismo y sigues, ¿sí? O sea, te vas tras del maestro en el mismo camino. Y número 2, de lo general, ¿sí? es dar fruto, ¿verdad? Porque tenemos que reproducir la vida de Dios, la vida de Cristo se va reproduciendo, ¿sí? Por eso somos ramas que estamos pegadas a la vid, ¿sí? Dice que el que está pegado a él se lleva mucho fruto. Juan 15, capítulo 15, versículo 1, Juan 15, 1, dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, ¿qué va a hacer? Lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permaneces en mí. Sí, o sea, el discípulo siempre está pegado al maestro. Yo soy la vid, versículo 5, vosotros los pámpanos o las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Sí? Entonces, un discípulo tiene dos características generales, aunque tiene muchas más que vamos a ver, y vamos a ir viendo puntos diferentes en otras semanas, pero es que muere a sí mismo, ¿sí? Y que produce. Lo natural es el crecimiento, ¿verdad? En un niño, si está bien alimentado, ¿qué es lo natural? Que crezca, que se estire, ¿verdad? Si no come bien, va a ir una desnutrición y no va a crecer adecuadamente. Entonces lo natural es el crecimiento. En nuestra vida espiritual, lo natural tiene que ser el crecimiento, ¿sí? En nuestra familia lo natural tiene que ser el crecimiento, ¿sí? En la iglesia lo natural tiene que ser el crecimiento, ¿verdad? Entonces tenemos nosotros que obedecer lo que Dios nos pone. Por eso Jesús dijo, id, ya tienen autoridad, ya son mis hijos, vayan, ¿verdad? A veces te van a rechazar, sí. A veces te van a tratar muy mal, sí. A veces van a recibir la palabra, sí. Pero tenemos que entender que no se trata de nosotros, se trata de Él y del mensaje que tenemos que llevar. Si a Él lo rechazaron, ¿cuánto más también nosotros, pues, también nos van a rechazar? No todos van a aceptar eso, porque la predicación es locura, ¿sí? Pero para los que creen es poder de Dios. Entonces tenemos nosotros que hacerlo. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por este tiempo. Nosotros queremos ver la importancia de entender cómo son los discípulos de Cristo y no solo imitar sus maneras, que puede parecer nada más de apariencia, sino ser en el interior una transformación, Padre, por ese nuevo nacimiento en nuestras vidas. Y entonces eso nos lleva a actuar conforme Cristo lo ha hecho, imitarle, y que nosotros podamos, Señor, hacerlo de esta manera y
poder vivir como verdaderos discípulos, Señor, seguidores, imitando al Maestro. Recuérdanos, Padre, ir, Señor, a ser discípulos, Padre, y siendo enseñados, Señor, y a la vez tú eres nuestro Maestro y estás viniendo y nos haces tus discípulos y nos enseñas constantemente, ¿verdad? Repetidamente a nuestra vida, Señor, y que podamos no quitarle el ojo a la enseñanza, al mandamiento, Señor, y que entendamos que tú estás con nosotros, que el discipulado no solo es a imitarte, un llamado a imitarte, sino es un llamado a ser transformados, Señor, a estar contigo, con nuestro Maestro, y ser transformados a su imagen y semejanza, Señor. Entonces, es por comunión, es por relación contigo, es por intimidad contigo, Señor, y por imitar aquello que tú haces, Señor, y aquello que está en tu corazón, Señor, es tener también tu corazón, es tener también, Señor, tu sentir, es, Señor, hablar como tú hablabas, Señor, es hacer lo que tú hacías, es insistir, es, Señor, es disciplinarse a hacer lo que tú quieres y permanecer. Ayúdanos a cada uno de nosotros, Señor, a ser verdaderos discípulos, Señor. Y danos gracia y favor para hablar tu palabra a otros, Señor, y que puedan recibirla, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, oramos. Levantamos, Señor, toda esta zona y todas las colonias que hay alrededor. Señor, haz tu obra en cada uno, Señor, y danos, Señor, ábrenos las puertas para poder hablar tu palabra, Señor, y que vayamos, Señor, y prediquemos de ti. Gracias por este día, porque tú has estado con nosotros, Señor, y si ponemos atención a la enseñanza y tu palabra haya cabida en nosotros, Señor, va a producir fruto en nuestra vida. Fruto en nuestra vida, Señor. Que seamos personas productivas y fructíferas en todo momento, Señor. Padre, en todas las áreas de nuestra vida. Gracias, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén. De todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Oh, Cristo. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás